inmediatamente. Y eso es clave dentro de esta plataforma que estamos creando, que es la resistencia, en la que ustedes tienen que unirse, porque esto es de ecuatorianos para ecuatorianos. Y vamos a hablar de otra de las renuncias que exigimos. Vamos a hablar de un ministro de Economía, un ministro que es el lacayo de la banca, que es el mensajero y el coordinador de los intereses de los grupos de poder que juegan con el dinero ecuatoriano. Un ministro de Finanzas que mientras se morían 30,000 ecuatorianos en nuestro país, tus hermanos, tus familiares, tus amigos, el señor Richard Martínez se dedicaba a pagar los bonos Global 2020. Esto fue en el mes de marzo. Y uno creía que, bueno, ya no se puede ser más sinvergüenza, pero el señor Richard Martínez siguió profundizando en esto. Dio paso a que se reduzca en $90 millones el presupuesto de la educación, a pesar de que la Corte Constitucional impuso un acta de amparo para que no se dé paso a esto, a pesar de que la salud y la educación están amparadas en la Constitución. Poco o nada le interesó a Richard Martínez, que dio paso a la reducción del presupuesto universitario. A un Richard Martínez que el día de hoy anuncia la renegociación de los bonos con sus amigos, que jugosas cantidades manejan dentro de estos negocios, que además ni siquiera se hacen a la vista y presencia del pueblo ecuatoriano. Cuando nos preguntan por qué el éxito de la deuda argentina frente al fracaso de la renegociación de la deuda en Ecuador, pues es sencillo. La de Ecuador se hizo en la clandestinidad, a escondidas y a espaldas del pueblo ecuatoriano, que nunca supo cuáles eran los términos de la negociación. Diferencia con lo que hizo Argentina, que lo hizo de la mano y al lado del pueblo argentino para buscar el mejor beneficio para su ciudadanía, cosa que no va a hacer Richard Martínez. Por eso exigimos su renuncia, porque Richard Martínez sigue endeudando al pueblo ecuatoriano. La única deuda que ha cancelado es la que él mismo ha adquirido. Ha sido un gobierno que no tiene un manejo real de la economía, un mamotreto como Lenín Moreno que no tiene idea de lo que sucede, porque sencillamente el peor error que puede cometer un presidente es aprobar un proyecto económico que ni siquiera entiende. Y eso es una de las principales cosas y uno de los principales errores del señor Lenín Moreno. Pero sigamos hablando de Richard Martínez, que sencillamente paga la deuda de sus amigos, de sus jefes, de quienes les pagan jugosas remuneraciones por estos negocios oscuros, clandestinos y que perjudican tanto al pueblo ecuatoriano. Mientras tanto, docentes no cobran. Personal de la salud no cobra. Personal de la salud es despedido intempestivamente a pesar de que sirvió al pueblo ecuatoriano durante la pandemia. Los proveedores del Estado, pequeños y medianos, no cobran hace un año. Y así, este panorama se sigue repitiendo en diferentes instituciones y en diferentes servidores públicos, dejando claro que aquellos burocráticos que tienen sueldos dorados, ellos sí están al día. Los sueldos vitalicios están al día. Pero aquellas personas, recordemos, un funcionario público es hasta el conserje de una universidad y hasta el conserje de un hospital. Y a ellos no les pagan su sueldo. Un ejemplo más de cómo se deja de lado el pueblo ecuatoriano. Y dejemos más claro aún, ¿qué emprendedor ha recibido un incentivo? Hablaron de que hubo un financiamiento para que la gente pueda sobrevivir y salir adelante de la crisis económica que generó la pandemia. Y una crisis económica que ya viene desde hace algún tiempo. No seas mentiroso, Richard Martínez, a decir que esto es solamente por la pandemia. Pero en la realidad, quienes se han beneficiado es la banca ecuatoriana. Ningún emprendedor ha recibido un dinero. ¿Qué es lo que pasó? A través de la CFN generaron que el dinero entre a Banco del Pacífico y así se generaron préstamos para la banca. De esta manera, la banca te presta a ti, pero el Estado ecuatoriano no es para tu beneficio, es para los beneficiarios de la banca. Y esto es terrible para nuestro país. Doctor, por favor, es su momento de profundizar sobre el gran daño que nos ha hecho Richard Martínez y por lo cual exigimos su renuncia inmediata. Hay unos manejos que son, Natalie, que son muy sutiles, que no se los ve a simple vista y para lo cual necesitamos tener conocimiento para poder investigarlos y denunciarlos. El papel nefasto que ha jugado Richard Martínez durante todos estos años ha sido cortar el grifo de los recursos económicos a determinadas empresas públicas para que no cumplan con sus metas y objetivos, para que colapsen de alguna manera, para que se cree esa sensación de que no están trabajando bien y facilitar el despojo. Primero,
la eliminación de empresas públicas. Porque, claro, aparece como que son ineficientes, pero parte de la ineficiencia porque no les dan recursos. Una empresa pública, como cualquier actividad económica y como una avícola, por poner un ejemplo, necesitas. Martínez, no le diste los recursos a Petroamazonas. Tú sabes que le cortaste únicamente con que la Corte Constitucional resolvió suspender por la forma, no por el fondo, la medida dictada por el Ministerio de Finanzas. Nuestra transmisión, la gente sigue conectada. Muchas gracias a todos los que siguen allí. Los invito a que compartan, a que den like, a que sigan sumando. Mientras ustedes más compartan esta transmisión, menos efectivos van a ser los ataques de los grupos de poder que intentan silenciar nuestras voces. Esto es vital. Se está ya reconstituyendo la señal, así que por favor, doctor, siga con lo que usted nos estaba comentando. Es lamentable que se den ese tipo de ataques a la libertad de expresión y de asociación que tenemos los ecuatorianos de manera constitucional. Esta es la pseudodemocracia que vivimos. O sea, coartar la libertad de expresión es coartar la libertad de pensamiento. Pero aquí viene un tema. Con la Ley Orgánica de Finanzas Públicas, que es una obra del Fondo Monetario Internacional y del Ministro de Finanzas, se hacen cosas como estas que son fáciles de hacerlas. Aparece una empresa pública, por ejemplo, y dice, yo quiero hacer, tengo que hacer cumplir con tal proyecto que es necesario para los intereses del país. Voy a poner un ejemplo. Interconectar con una línea de transmisión eléctrica conectada al Sistema Nacional Interconectado con los campos petroleros del Oriente. ¿Quién decide si eso lo hace el Estado o no? El Ministro de Finanzas. Porque él con decir, esto no lo va a hacer el Estado, automáticamente les manda el proyecto que es muy rentable para que lo haga la empresa transnacional. O sea, es una forma de direccionar los negociados, de direccionar los negocios, de convertir los servicios públicos en negocios del Estado ecuatoriano. Entonces, ese es el papel nefasto que hace el ministerio. Aparte de que, siendo el ente rector de las finanzas públicas, nos hemos tenido que bancar durante todo este tiempo tasas de interés leoninas, inadmisibles en cualquier país. Si ustedes le comentan a cualquier país que, por ejemplo, para microcrédito tenemos tasas activas entre el 19 y el 28%, eso no le van a creer, van a pensar que estamos mintiendo. O sea, en un país como el nuestro, dolarizado, y que tengamos que pagar ese tipo de tasas de interés para beneficiar a los banqueros a los que él se debe, eso no puede ser. No pueden haber sido tan nefastas esas reuniones que tuvieron con los bonistas, esas reuniones reservadas, cuando nombraron al viceministro que vino de los paraísos fiscales a inscribirse dentro del equipo de gobierno y dentro del equipo del Ministerio de Finanzas, ofreciéndoles pagar toda la deuda, cuando tenían que pararse como el gobierno argentino firmes y más bien auxiliarse en toda la amplia avenida que le estaba dando la ONU y el grupo de los 20 para que se pueda suspender la deuda y negociar la deuda en mejores condiciones económicas para el Estado ecuatoriano. Ahí no hubo Ministerio de Finanzas. Lo que hicieron es ponerse la camiseta del Fondo Monetario Internacional y despedazar económicamente el Ecuador y despedazar el futuro. Así es que eso no se lo va a dejar pasar, porque si dejamos pasar eso, ya pasó el ejemplo de octubre. En octubre, desgraciadamente, la lucha se le orientó solamente por el decreto 883, cuando la lucha debía haberse orientado mucho más porque se deje sin efecto el plan del Fondo Monetario Internacional. El plan del Fondo Monetario Internacional que ha sido manejado
con excesos por el mismo ministro de Finanzas. Así es que tenemos que luchar por la salida del ministro de Finanzas y que él, con sus partidas, se vaya llevando la política de ajuste del Fondo Monetario Internacional, porque él ha sido el principal impulsor de esa política nefasta. Él vino de los centros de poder económico del Ecuador, antes de ser ministro de Economía y Finanzas, fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y presidente de la Federación de Cámaras del Ecuador. Y lo que hizo es ir a servir a esos intereses. Y ahí no se puede pedir gente que esté comprometida con los intereses internacionales, transnacionales. Así es que él tendrá que irse y llevar. Vamos a dejar claro de que nuestra lucha también incluye a Montserrat Kramer, la ministra de Educación, que sencillamente no tiene ningún reparo en permitir que tengamos una de las peores calidades de educación que ha conocido la historia del Ecuador en este momento, que ni siquiera es capaz de articular que el Ministerio de Relaciones Laborales y el Ministerio de Economía cancelen los sueldos a los maestros. También está Juan Carlos Ceballos, que se le murieron nada más y nada menos que 30.000 ecuatorianos durante una pandemia, mientras que él se dedicaba a tomarse fotos y a pasear por el país junto con otros Sonnenhosden. El mismo ministro Ceballos, que dice que no puede salir a las calles a protestar, pero que te permite ir a los centros comerciales, te permite ir al cine, o que incluso abre las playas en plena pandemia, en pleno feriado, levanta el toque de queda, levanta la ley seca, levanta la regulación de las matrículas. ¿Y saben para qué? Para él irse a pasear a un lujoso resort en la playa. Pero sin embargo, nosotros somos más inteligentes que eso y vamos a ejercer nuestro derecho a la resistencia con mascarillas, con distanciamiento social. Y aprovecho y te invito, lleva tu alcohol, lleva tu gel antibacterial. Aquí no hay ningún partido de por medio, así que esto no es algo que se está levantando con dinero. Esto se levanta con corazones ardientes y con ecuatorianos listos a ponerlo y a dejarlo todo con tal de que las cosas cambien inmediatamente. Así que depende también de ti. El éxito o fracaso de esta movilización va a depender de cada uno de nosotros. Así que lleva tu mascarilla, cuida el distanciamiento social, lleva tu alcohol, lleva tu gel antibacterial. Si tienes de sobra en tu casa, lleva y compártelo con la gente. Esto es el momento de la unidad. Aquí todos somos bien recibidos, todos los ecuatorianos de bien, todos los ecuatorianos que queremos que la situación cambie. Hablando de ministros, tampoco podemos dejar de lado al señor René Ortiz. Ese señor de René Ortiz ni siquiera es capaz de manejar el problema de la energía y de las hidroeléctricas y las refinerías, sobre todo, que son una parte vital del Ministerio de Energía, pero sin embargo deja que Richard Martínez lo maneje. Pero ya dejando claro que nosotros exigimos que no se privaticen o concesionen la refinería, la nueva refinería y las hidroeléctricas. También dejamos claro que nuestro segundo punto de lucha es el relevo del gabinete ministerial, sobre todo de los señores Richard Martínez, María Paula Romo, Montserrat Kramer, Juan Carlos Ceballos y René Ortiz, los 5 más grandes traidores de la patria que tenemos en ese gabinete. Pero vamos al tercer punto de esta lucha, que es el pago inmediato de todos los haberes pendientes a los maestros, a nuestros docentes, a todas aquellas personas a las que les debe el Estado ecuatoriano, a los profesores, al personal de la salud, a los proveedores del Estado. Esto es vital y va más allá. Y el concepto es que se privilegie el pago de la deuda interna antes que el de la deuda externa. Porque a ti, ecuatoriano, no tienen ningún empacho en no pagarte y decirte que no saben cuándo van a pagar porque fueron pagados. Eso se los dejamos a los que hacen politiquería. Nosotros somos ciudadanos y somos mucho más que eso. Valemos mucho más. Somos mucho más valiosos que dirigentes que se van a vender en mesas de negociación. Esto no es negociable. El pueblo ecuatoriano exige estos puntos, sin opción a que vayan a negociar o de que vayan a haber arreglos por debajo de las mesas. Y no hay forma, esto no es negociable, son los puntos que exigimos. El tercer punto de Ecuador protesta, el tercer punto de la resistencia es clave, que se paguen los haberes pendientes por parte del gobierno nacional a los ciudadanos ecuatorianos, que en este momento no saben qué van a comer el día de mañana. Los profesores que hasta de su propio bolsillo están poniendo para tener internet y poder dar sus clases.
Esto no puede seguir ni un día más. Y salimos nosotros a luchar por todos ustedes que están siendo en este momento una gran parte desprivilegiada y que no recibe su sueldo a tiempo y que no tiene una forma de dar un mejor sustento a su familia. Así que esto tampoco es negociable. Se exige el pago inmediato de todos estos haberes y que se privilegie la deuda interna versus la deuda externa. Doctor, yo sé que usted tiene palabras también muy valiosas sobre este tema. Mire, Natalie, aquí tenemos que hacer un llamado a que se dejen de vainas. Aquí vamos a hablar castellano y castellano del que habla el pueblo. Que se dejen de vainas más de uno de los gobiernos autónomos descentralizados, que les están dando a cuenta gotas lo que les deben como presupuesto, que prácticamente los tienen muertos de inanición, no les dan los recursos que necesitan y están hincados de rodillas pidiendo que les suministren esos recursos y que no se los dan. Entonces este es el momento que se junten en esto, no con ninguna bandería política, pero que los gobiernos autónomos descentralizados, que son prácticamente el 90 o 100% de ellos, se junten paralelamente y le digan al gobierno, ya basta. Nunca hemos vivido un momento en donde no tengan con qué suministrar los recursos básicos para la supervivencia básica de estos gobiernos autónomos descentralizados. No se pagan salarios y están afectando a la economía. Incluso ni se dan cuenta que afectan a la misma economía de ellos mismos, porque mucha gente está endeudada y con la precarización laboral y con botar gente a la calle, más el no pago de los salarios, en algún momento van a comenzar a hacer crisis los bancos e incluso los temas de tarjetas de crédito. El tema de los proveedores. El problema es que la gente no tiene dinero para financiarle al Estado, pues. Entonces, por ejemplo, hay empresas contratistas del Estado que han cumplido adecuadamente con todos los trabajos que han hecho para el Estado. Y llega el momento de querer cobrar y no les pagan. Pero en cambio tienen que cumplir con sus obligaciones laborales. Porque si no les cae el Ministerio de Relaciones Laborales y los parten dos. Pero para eso tienen que endeudarse en la banca con créditos leoninos, mientras el Estado no les paga aquello que les corresponde por contratos ya terminados y bien ejecutados. La deuda y el atraso en pagos está bordeando los 4,000 millones de dólares. No lo vio. Y ya hicieron las consultas y ya les contestaron encima. Como les reducen la jornada, les reducen también la remuneración y también les reducen los aportes al seguro. El 14º sueldo ya no lo cobraron en la misma proporción en el total de lo que debían recibir, porque como tienen una reducción de remuneraciones, ya se afectó por ese lado también la economía popular. Y el 13º será mucho más afectado. Entonces, tenemos que parar todo esto y tenemos que exigir que el Estado entienda que no están allí de adorno, lo que tú dijiste, Natalie. El mandante es el pueblo, el soberano es el pueblo. Ellos son empleados de nosotros, del pueblo. Y ellos no pueden hacer lo que les venga a la regalada gana. Si eran ineptos, tenían que renunciar o tienen que renunciar ya. Pero no pueden seguir al mando de un barco que no lo saben manejar. En plena pandemia, el presidente de la República 80 días se escondió en el camarote de ese barco, pues. Y entonces, ¿cuál era el capitán que debía conducir los destinos del Ecuador? Y luego soltó las amarras para que el tema de compras de medicamentos se vayan sin control para todo lado. O sea, vivimos un desgobierno y esto no puede. Lo que él mismo decía, si no ayudan, que no estorben. Y nosotros tenemos que decirle con el derecho a la resistencia en este momento, si no han podido, sí, como ya lo han demostrado N veces, que no lo pueden manejar al Ecuador, no estorben. Nunca es tarde para que se vayan, pero ya han hecho demasiado daño. Aparte que hay un tema, el derecho a la resistencia es un derecho constitucional que está contemplado en el artículo 98 de la Constitución. Y es un derecho que lo tenemos los individuos y los colectivos
para ejercerlo frente a acciones u omisiones del poder público. No solamente acciones, sino también omisiones, porque se peca por hacer y también por no hacer, por no cumplir con sus obligaciones. Y además, también hay acciones u omisiones públicas o privadas. Cabe sí, recalcar. es el segundo. Omisiones del poder público y luego, en la segunda parte, o de las personas naturales jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. ¿Acaso con la venia de todas las cámaras no fue que se aprobó la ley de apoyo humanitario, mal llamada de apoyo humanitario con sarcasmo, que nada más que fue para precarizar la relación laboral en momentos tan difíciles como vivía la economía ecuatoriana con la pandemia que estábamos viviendo, con el visto bueno de las cámaras que aplaudían todo lo que estaba pasando a nivel de esta ley, de esa malhadada ley que la aprobaron? Pero bien nos amparamos, porque la Declaración Universal nos ampara nuestra protesta. Dice, considerando esencial que los derechos humanos, y ahí está el derecho a la vida, a una vida digna, a una salud, a una educación, a un porvenir, a una seguridad social, a una economía próspera, que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho. Aquí ni siquiera hay un régimen de derecho, porque lo que hay es una cooptación de todos los demás poderes del Estado. Y luego dice la declaración, a fin de que el hombre, en este caso el ser humano, no se vea compelido, quiere decir que no se vea obligado al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Así es que estamos debidamente amparados, no solamente por la Constitución de la República del Ecuador, sino por la norma internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No nos pueden someter a este tipo de tiranía, a este tipo de opresión, a este tipo de esclavitud a la que nos tienen condenados y que la gente no tenga ningún derecho a protestar. No estamos dispuestos a hacer que se criminalice la protesta social, porque tendremos que, aunque sea con nuestro propio pellejo, arriesgarlo, pero decirle al Ecuador, ya basta. El mundo nos pertenece, el planeta nos pertenece, y en lo que respecta a nuestro espacio territorial, nos pertenece a los que lo habitamos, a los más, no a los menos. Y es hora que nos tomen en cuenta y que no nos manipulen. Por eso tenemos que decirles que esto se acabó. Les hemos venido diciendo N veces, pero siguen con lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y están esperando irse, pero ¿cuándo? Cuando ya no quede un solo cristal sin romper dentro de la cristalería. Y eso no lo vamos a permitir. Quieren entregarnos un país en cenizas y nos unimos todos nosotros, sin partidos políticos de por medio. Gracias a toda la gente que se está uniendo en este momento. Tenemos aquí a Diego Bernal, a Kelly Lindado, también a Angélica Paz, también tenemos aquí a Rubén Loor, también tenemos a Moisés Tapia, a Juan Carlos Jacome, a Priscila que está con nosotros, Kelly Lindado, Mary Benavides también está por acá, Oscar Andrade, Guito Grijalva, también está por acá Oscar Cárdenas que nos dice, la lucha es hoy, no en el 2021. También recordándoles a todas las personas que cuando salgamos el día miércoles 19, tenemos que estar con los ojos muy abiertos. Tenemos 3 puntos claves de lucha. Hay muchas otras cosas más que se deben recuperar y que se deben trabajar en nuestro país urgentemente, pero vamos a escoger estos 3 puntos que son vitales para poder resarcir y resanar en algún momento y en algún movimiento todo lo que se está haciendo de daño al pueblo ecuatoriano. Estas 3 cosas son vitales. Las concesiones, negarlas, que se vayan los ministros nefastos de nuestro país y que se paguen urgentemente los saberes. Estos son nuestros 3 principales puntos de lucha en los que no vamos a ceder ni un milímetro, para lo cual vamos a utilizar nuestro derecho a la resistencia. Pero también hay algo más importante aquí. Cuando nosotros salgamos a las calles, tendremos una principal herramienta, una principal arma de lucha, que es nuestro celular. Con nuestro celular nosotros vamos a poder evidenciar y mostrarle a todo el mundo y al Ecuador lo que está sucediendo en cada una de las ciudades.
que yo te invito, ecuatoriano y ecuatoriana, a que lleves tu celular, a que transmitas en vivo, a que grabes videos y los envíes por WhatsApp. Y te doy un dato más, porque va a haber gente y van a haber fuerzas policiales y van a haber intentos de represión. Estamos seguros de aquello, porque si a través de una plataforma digital utilizan mercenarios digitales para poder hackear las transmisiones, intervenirlas y censurar la voz del pueblo ecuatoriano, no nos quede ni lugar. A los policías, a los funcionarios públicos, los puedes grabar a todos. Muchas veces tú sacas tu celular para defenderte y evidenciar lo que estás viendo, el ilícito que están cometiendo y te dicen, usted no puede grabar. Y eso es una gran mentira. Yo te explico por qué y te doy el argumento para que puedas defenderte en ese caso. Y es el 471 del Código Orgánico Integral Penal, que son los registros relacionados a un hecho constitutivo de infracción. Por lo cual, el resumen es que sí los puedes grabar y además puede ser en un espacio público o privado. Te doy el dato. Cuando te diga un policía o un agente del orden que no lo puedes grabar, tú le vas a decir, no es verdad, es una mentira, porque el 471 del COIP me permite y me avala a registrar este momento, porque es mi arma de defensa. Y eso es lo que vamos a tener todos los ecuatorianos. Cuando son las 10:30 casi de la noche, doctor, vamos a dejar también claro cuáles son las formas en las que vamos a protestar a nivel nacional. Ustedes nos están preguntando, ¿dónde? ¿A qué hora? Les digo, miércoles 19 de agosto, 3 de la tarde comienza la convocatoria. El punto clímax va a ser a las 5 de la tarde. Así que tienes tiempo suficiente para unirte a la resistencia. 3 de la tarde es la convocatoria. Les recuerdo los puntos de encuentro que ya están definidos. Vamos a mencionarlos en este momento. En Guayaquil, vamos. Guayaquil, en el gobierno del litoral, también hay gente que manifiesta que se van a encontrar en la Plaza San Francisco y en la Víctor Emilio Estrada. Pero vamos a hacer un solo movimiento en el gobierno del litoral de la ciudad de Guayaquil. En Quito, la tribuna de los Chiris, que es tuya, es de todos nosotros. Recordemos también que tenemos derecho a la apropiación del espacio público, que es nuestro, así de sencillo, y vamos a utilizarlo, y lo vamos a hacer nuestro bastión de lucha contra toda esta ineptitud, este desgobierno, esta negligencia que nos ha sumido en la miseria. También tenemos ya Cuenca confirmado, va a ser en los exteriores de la gobernación. Para todos los ecuatorianos en el exterior, muchas gracias a toda la gente que ha escrito desde Estados Unidos, desde España y desde puesto de nuestro canal aliado, de nuestro hermano Hoja de Ruta, que se ha unido a la resistencia. Así que los invito a que estén comunicados a través de estas plataformas. Ideas Ecuador, todas las plataformas de redes sociales del doctor Augusto Tandazo y también de Hoja de Ruta. Vamos a estar comunicándoles en su momento cuáles son los puntos de concentración. Y además, si tú que me estás mirando quieres incorporar a tu ciudad, escribe un comentario en esa transmisión y dinos en qué lugar debe ser el momento y el lugar donde se va a convocar a la ciudadanía. Doctor, creo que es necesario dejar las reglas claras de esto. Y una de las reglas claras es que esta es una acción no partidista, por lo cual es justo, necesario y urgente que no haya ni una pancarta, letrero, cartel, cántico, lema o camisetas de partidos políticos. Esto es vital, es importante y es lo que va a legitimar nuestra lucha. Doctor, esto es muy necesario. También cuéntenos usted cómo lo ve. Esto es indispensable, porque además realmente es una forma de decirles a los movimientos y partidos políticos que están equivocados en lo que ellos creen que están defendiendo los intereses del país. Porque evidencian una especie de indolencia, porque se peca por omisión. Cuando uno ve que se está cometiendo afectación brutal contra la economía popular y no se hace nada para evitarlo